hermanos, vamos a seguir hablando de Hebreos, capítulo 11, el capítulo que habla acerca de la fe. Y hoy vamos a comenzar a hablar de esos personajes que son mencionados en este capítulo y que nos enseñan cosas importantes acerca de la fe. Pero antes de continuar, quiero recordarle que allá en la librería hay una copia del tema de hoy, escrito, ¿verdad? Hay una copia de los puntos que tratamos y pues el tema de la fe está emocionante, hermano. Personalmente me emociono al estar leyendo, al estar investigando y preparando el material. Me emociono hablar de este tema de la fe y de lo que estos personajes nos dejan como ejemplo. Ahí está la copia. Y que también quiero comentarle, esta es una herramienta para evangelizar, fíjese, porque de repente usted le quiere hablar a alguien del Señor, pero ¿y qué le digo? ¿De qué hablo? En cambio usted ya tiene aquí algo de lo que hablar, usted se puede poner a platicar con alguien de lo que está aquí y ya hay una conversación acerca del reino. Así es que yo aprovecho y le hago ahí el recordatorio. Ahí están los boletines para los hermanos que se reúnen en los grupos pequeños, los equipos de pacto, pues ese es el material que utilizamos para las reuniones de todas las semanas y para estar edificándonos y para estar creciendo en la fe. También quizás es un buen momento para hacer el comentario, pues ¿qué es lo que hace la iglesia? Si nosotros estamos aquí para manifestar el reino, hermano, para extender el reino. Por eso nosotros hemos denominado el año de la expansión, porque nuestra tarea es extender el reino de Dios, predicarlo, demostrarlo. Eso es lo que nos compete a nosotros: anunciar el reino, predicar el reino y demostrar el reino con nuestra vida y con todas las cosas que Dios hará a través de nosotros. Así es que no nos cansemos de hacerlo. A eso se debe todo lo que hacemos en la iglesia: el deporte, el tener un colegio y cualquier otra actividad tiene que ver con esto, con el establecimiento del reino de Dios, el extender el reino de Dios en este mundo. Bueno, ahora sí, veamos el capítulo 11, les dije, estamos Hebreos capítulo 11, la semana anterior hablamos de qué es la fe. Hablábamos de que la fe tiene algunas características, una de ellas es que dicen que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De eso hablamos la semana pasada, de lo que es la fe verdadera, la fe genuina. Decíamos que hay una fe, ¿cómo le llamábamos? Una fe natural, decíamos, y hay una fe que tiene que ver con el nuevo nacimiento, una fe espiritual. ¿Por qué con el nuevo nacimiento? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, ahí es cuando el Señor nos da esa fe, una fe distinta a la fe que pueden tener las personas aún que no creen en Dios, que no conocen en Dios, que no conocen a Dios. Entonces, hablando de la fe, el escritor de Hebreos comienza ahora a ponernos ejemplos a hombres de fe que vivieron hace siglos y que con su vida y su testimonio nos enseñan lecciones importantes acerca de nuestra relación con Dios. Para el caso de hoy vamos a hablar de Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, de los primeros dos hijos de Adán y Eva. Vamos a hablar de él y del testimonio que él nos deja con su manera de vivir. Decíamos entonces que el capítulo 11 habla de la fe. Hoy vamos a hablar de Abel y también más adelante vamos a seguir con una larga lista de personajes que nos enseñan lecciones acerca de la fe. Ahora, en esta parte veremos cómo Abel fue el primer hombre de fe. ¿Por qué el primer hombre de fe? Porque antes de Caín y Abel, Adán y Eva, ellos no tuvieron que creer en Dios, o sea, no les contaron acerca, mira, es que Dios es un ser que nos creó. No, porque Adán y Eva fueron directamente creados por Dios y ellos tenían una relación con Dios que fue interrumpida a causa de la caída, de la desobediencia. Entonces a Adán y Eva no les tenían que decir que creyeran en Dios. En cambio con Abel fue diferente, porque para el tiempo en que Abel nace, ya Adán y Eva habían sido expulsados del huerto, ya no había una relación íntima, el pecado había roto esa relación entre el hombre y Dios. Por eso es que Abel es citado en la carta a los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, como un hombre de fe, porque él fue en realidad el primer hombre de fe de la historia. Él fue el primer hombre que le creyó a Dios y veremos las cosas que él hizo por fe. Hay tres cosas que menciona la porción que vamos a leer, que es solo el versículo 4. Tres cosas que él hizo. Primero, él ofreció un sacrificio verdadero. Segundo, obtuvo una justicia verdadera. Y tercero, nos deja un testimonio verdadero. ¿Por qué? Primero, le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, ofrece un sacrificio.
el mejor sacrificio. Como resultado del sacrificio que él ofrece a Dios, obtuvo justicia delante de Dios. Y como obtuvo justicia, se convierte para todas las generaciones en un testimonio vivo, diciendo que la justicia es por la fe. Veamos el versículo 4 de Hebreos 11. Dice de la siguiente manera: por la fe Abel ofreció a Dios, y note que comienza diciendo cuál es la idea de poner el ejemplo de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, mire qué interesante esto, muerto aún habla por ellas. Le hago una pregunta: ¿los muertos pueden hablar? ¿No? Pero aquí dice la Biblia, su Biblia y la mía, dice que Abel, aún después de muerto, habla. ¿O no dice eso? Sí, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿los muertos hablan? ¿Sí hablan o no hablan? Bueno, al final del mensaje volvemos a preguntar y me da usted su opinión de si los muertos hablan o no hablan. Bueno, decíamos que Abel hizo 3 cosas por las que está puesto en esa porción o en este capítulo de la carta a los Hebreos, por la que Dios inspiró al escritor de Hebreos a mencionarlo en este documento. 3 cosas que él hizo. Dije, presentó un sacrificio verdadero. Abel fue el primer hombre en ofrecerle un cordero a Dios, en ofrecerle un cordero en sacrificio por el pecado. Él fue el primero, pero hay algo que distingue a Abel de su hermano Caín, porque el relato, y bueno, antes de continuar, leamos también el pasaje al que hace alusión esta porción de Efesios. Vámonos a Génesis. Eso no está ahí en su boletín, pasé por alto ponerlo, la porción a la que hace referencia. Está en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5, leamos. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Fue el primer hijo de la primer pareja humana. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel era el segundo. Y Abel fue pastor de ovejas, él se dedicaba a criar ganado. Y Caín fue labrador de la tierra, agricultor. Y aconteció que andando el tiempo, pasado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. A eso es a lo que el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos está haciendo alusión, a lo que Abel hizo. Pero a simple vista de lo que leemos, porque esa es toda la evidencia que nosotros tenemos hoy en día de lo que ocurrió allá al principio de la existencia humana entre Caín y Abel. Dice que primero Caín, siendo agricultor, lleva una ofrenda a Dios, una ofrenda versículo dice, ¿dónde estábamos? En el versículo 3, Caín trajo del fruto de la tierra. ¿Qué era del fruto de la tierra? Hortalizas, granos, y algún tipo de vegetales o granos que él trajo, o frutas que trajo, para ofrecerlas como una ofrenda para Dios. Mientras que Abel, que era pastor de ovejas, le trajo a Dios un cordero que era una cría de ovejas que él había destinado para esto. Por eso dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y Dios vio con agrado la ofrenda que Abel trajo, no así la ofrenda que Caín había presentado. Vamos a partir de algo, ¿y por qué digo vamos a partir de esto? Del supuesto de que ambos conocían la voluntad de Dios acerca de las ofrendas y los sacrificios. ¿Y por qué partimos de este supuesto? Aunque la Biblia no lo dice explícitamente.
Porque ¿cómo se le iba a ocurrir a Caín y Abel ir a ofrecerle algo si no antes Dios se los hubiera hecho saber? O sea, que no fue idea de ellos. Bueno, le voy a llevar algo a Dios. Definitivamente Dios se lo tiene que haber dicho. ¿Y por qué decimos eso? Porque también es curioso que ambos llevaron su ofrenda a Dios. Y cuando decimos a Dios, debe haber habido algún lugar específico donde lo presentaban. Algún altar probablemente que ya Dios les había ordenado, les había dado instrucciones de cómo hacerlo. También es probable, y más diríamos que es muy seguro, que Dios también les había indicado qué era lo que tenían que ofrecer como ofrendas, presentar como ofrendas y sacrificios para Dios. Y vemos que el tipo de corderos, de machos, corderos, de las ovejas, como que era el elemento que Dios prefería entre todos los demás sacrificios. Y ya veremos por qué decimos esto. Ahora, decimos que ambos sabían cuáles eran las expectativas y la voluntad de Dios acerca de los sacrificios y las ofrendas, porque ambos llevaron sacrificio, porque aparentemente los llevaron al mismo lugar, los llevaron al mismo tiempo para que Dios haya visto con agrado una y haya visto con desagrado la otra. Y al salir de ahí, el semblante de Caín, dice que al apartarse ahí, el semblante de Caín fue desagradable para con su hermano. Es decir, llevaron ambos ofrendas, sabían que tenían que llevar, las llevaron a un lugar específico, las llevaron en un tiempo específico. Todo eso no fue casualidad, no fue imaginación de Caín y Abel. Sin duda alguna Dios les había explicado, les había dado instrucciones de lo que debían hacer. Eso es del supuesto que partimos. Un detalle: ambos habían cumplido con la instrucción de darle algo a Dios. Es decir, sabían que tenían que darle algo a Dios, ofrendas, sacrificios. 1, 2, sabían el tiempo en que tenían que hacerlo, porque ambos lo hicieron. Fue Caín primero, ahí dice que Caín lo llevó, y luego aparece Abel también con su ofrenda. Lo llevaron al mismo tiempo, lo llevaron al lugar que Dios les había indicado, porque Dios recibe ambas ofrendas. Que no le agradó una y la otra sí, eso es otra cosa, pero recibe ambas ofrendas. Entonces, si ambos sabían lo que tenían que darle a Dios, si lo llevaron al mismo tiempo, si lo llevaron al mismo lugar, entonces, ¿en qué está la diferencia de que una ofrenda fuese agradable a Dios y la otra no? ¿Qué tenía que ver? Y lo vemos ahí en el versículo, volviendo a Hebreos 11:4, dice, volvamos a leer la primera frase: por la fe Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué dice? Más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué de diferente tenía la ofrenda de Caín, de Abel, a la de Caín, según el escritor de Hebreos? Que Abel ofreció su ofrenda por fe. Y aquí voy a utilizar un juego de palabras y por favor no lo vaya a olvidar, esto es importante. Se puede tener obras y se pueden hacer obras sin tener fe. Se pueden hacer obras que supuestamente agradan a Dios sin tener fe, pero no se puede tener fe sin hacer obras. Entienda eso. ¿Por qué decimos que se puede tener obras sin tener fe? Y ojo, que todas las obras que no provienen de fe, no importa cuán apegadas a la Biblia sean, si no provienen de fe, a Dios no le agradan, Dios no las recibe, Dios no las toma en cuenta. Tome eso muy en cuenta. ¿Por qué decimos? Y aquí podemos poner el ejemplo de Mateo capítulo 7, cuando el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿y todas las obras que hicimos? De echar fuera demonios, de profetizar y de hacer milagros, y todas esas obras, Señor. ¿Y qué les va a responder el Señor? Apártense, yo no los conozco. O sea que entonces una persona puede hacer las obras que Dios ha ordenado en su palabra, pero si no las hace con fe, no cuentan. Y vemos el otro ejemplo en Isaías capítulo 1,
Cuando Dios le dice claramente a través de Isaías al pueblo: ya no quiero más fiestas solemnes, ya no quiero más santas convocaciones, ya no quiero más sangre de animales, ya no quiero más sacrificio. Y alguien dice: y no Dios es el que había ordenado los sacrificios, pues. No, uno de los mandamientos dice que santificarás el séptimo día. ¿Cómo es que ahora Dios dice: ya no guarden el séptimo día, ya no vengan al templo? Si Él mismo es el que ha ordenado que entremos por sus atrios con acción de gracias. Parece ilógico, pero es así. ¿Por qué? Porque todas las obras que no provienen de fe no son agradables a Dios. No importa cuán religiosos seamos, si lo que hacemos no es originado o impulsado por una fe genuina, no sirve. Entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitan nuestras obras para ser agradables delante de Dios? Una fe genuina. ¿Por qué el escritor de Hebreos nos está poniendo como ejemplo a Abel en este pasaje? No lo está poniendo de ejemplo de obras, nos lo está poniendo como un ejemplo de fe, porque el capítulo 11 de Hebreos habla de fe, y más adelante vamos a hablar de Abraham, y vamos a hablar de Enoc, y vamos a hablar de otros personajes que hicieron cosas sobresalientes por la fe. Por la fe. Recuerde que en el capítulo 10 venimos hablando de que una persona que de verdad es salva, su evidencia es la fe, una fe verdadera, una fe genuina. Entonces, de esa fe es de la que nos está hablando el escritor de Hebreos. Eso fue lo que hizo diferente la ofrenda de Abel a la ofrenda de Caín. No es, hermano, y hay que aclarar, porque en el antiguo pacto Dios había ordenado el sacrificio de corderos, pero también cuando una persona no tenía lo suficiente, los recursos o el acceso a un cordero, también podría ofrecer granos, cebada, trigo y otro tipo de granos que podía ofrecerlos como sacrificio en sustitución de un cordero. ¿Por qué? Porque aquel que no tenía o no le alcanzaba para tener un animal para sacrificarlo, pues podía llevar incluso ofrenda de la tierra, del campo. Era válido. El punto es que por encima de los sacrificios de granos, de frutas y de hortalizas, para Dios siempre fueron primeros y mejores el sacrificio que incluía la sangre de corderos. Y por eso es que el sacrificio que Abel ofrece, según Génesis capítulo 4, versículo 3, se convierte en la primera imagen o la primera figura de el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué decimos eso? Vale. Abel, según el relato de Génesis 4, le ofreció a Dios. ¿Qué le ofreció? Volvamos a leer Génesis 4. Génesis 4, versículo 4. Y Abel trajo también, ¿de qué dice? De los primogénitos de sus ovejas. O sea, el primer macho de sus ovejas fue lo que trajo. Pero no trajo lo más arruinado, dice de lo más gordo de ellas. O sea, trajo un primogénito, es decir, el primero. Y trajo el mejor, el más gordo, un cordero. Es lo que le trajo al Señor, a Dios, como un sacrificio. Obviamente, un sacrificio por el pecado. Entonces, ese primer cordero de Abel fue un cordero por una persona. Luego Dios, a la salida del pueblo de Israel de Egipto, le ordenó al pueblo celebrar la Pascua. ¿Recuerdan de qué se trataba la Pascua? ¿Recuerdan? Se trataba del sacrificio de un cordero de menos de un año para una familia. Era un cordero por familia. Se lo tenían que comer, y con la sangre del cordero tenían que pintar los dinteles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara en la tierra de Egipto no perjudicara a los hebreos que estaban todavía ahí en esa tierra. Entonces Abel ofrece un cordero por su propia vida, luego viene el cordero de la Pascua, que es un cordero por una familia, y luego cuando Dios le da la ley a Moisés, le ordena a los sacerdotes que tenían que ofrecer, y hace poco lo veíamos en el estudio de Hebreo, que una de las funciones del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo una vez al año. ¿Y qué era lo que entraba a ofrecer el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo? ¿Recuerdan? La sangre de un
cordero. Y era la sangre de un cordero, ¿por quiénes? Por todo el pueblo, era por toda la nación. Entonces Abel ofrece un cordero por él mismo. Luego en la Pascua es un cordero por familia. Luego en la ley, el día de la expiación es un cordero por una nación. Y el Viernes Santo en que Jesús dio su vida, ¿qué fue eso? Un cordero por el mundo entero. Entonces vemos cómo esto ha ido avanzando. Abel fue el primero que ofrece un cordero, prefigurando, como decíamos, el camino a la cruz. Luego vino la Pascua, luego vino el día de la expiación y por último el Viernes Santo, cuando el cordero, como dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese sacrificio es el que por excelencia agradaba a Dios, el sacrificio de corderos, y Caín seguramente lo sabía, pero Caín no le trajo a Dios un cordero, sino que le trajo de lo que él encontró en el campo, frutas, granos, y se lo trajo a Dios. Dice el relato que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la de Caín. La diferencia estaba entonces en que Abel dio a Dios, y ponga atención, esto es importante en este tema. Abel dio a Dios lo que Dios quería, pero Caín le dio a Dios lo que él mismo quería. ¿Me entiende eso? O sea que como que yo vengo a la iglesia y yo le vengo a dar a Dios lo que a mí me da la gana, cuando Dios en su palabra de manera clara, puntual, precisa, me dice lo que Él quiere de mí. Entonces yo vengo y le doy a Dios lo que a mí me da la gana. Y no solo le vengo a dar lo que a mí me da la gana, sino que además espero que Dios lo reciba con agrado y se sienta satisfecho con lo que yo le vine a dar a Él. Esa fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Caín le dio lo que a él le dio la gana. Abel le dio lo que Dios quería. Y eso es importante para nosotros hoy en día, hermano. Si vamos a venir a la casa de Dios, no vengamos a darle lo que a nosotros nos da la gana. Vengamos a darle a Dios lo que a Dios le agrada. Eso es importante. Esta es una primera lección que debemos aprender del ejemplo de Caín y Abel. Ahora, ¿por qué la diferencia? Porque Abel era un hombre de fe y Caín no era un hombre de fe, era un desobediente. Era una persona como muchos religiosos hoy en día. Y por cierto, Caín es el padre de todas las religiones falsas del mundo. ¿Por qué? Porque igual que las religiones falsas, Caín vino a darle a Dios lo que él quería y esperaba que Dios se sintiera satisfecho, ignorando la voluntad de Dios. Eso mismo hacen las religiones hoy en día. Ellos hacen su propio camino. Dicen ellos, la intención es llegar a Dios, pero no con el camino que Dios ha establecido, sino haciendo ellos su propio camino. Y esperan que Dios acepte eso como válido. Bueno, y entonces, ¿quién es el que pone las condiciones? ¿O quién es el que determina cómo se deben hacer las cosas? ¿Es Dios o es el hombre? Es Dios. Pero las religiones, ¿qué dicen? Establecen formas, maneras para llegar a Dios, ellos. Y empiezan a escribir reglas y haces esto y lo otro. Si te quieres salvar tienes que hacer esto y aquello. Cosas que Dios no nos ha dicho, no nos ha pedido. Simplemente son ocurrencias humanas. Y eso fue lo que descalificó la ofrenda o el sacrificio de Abel respecto del sacrificio de la ofrenda de Caín respecto del sacrificio de Abel. Quiero que vea conmigo, por favor, Hechos 4:12, para reforzar esta idea que acabo de compartirles. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es como si en el tiempo de Caín y Abel les hubieran dicho: ustedes confíen en el Cordero, en la sangre del Cordero. Entonces vino Abel y dijo: ok, si Dios dice que sangre de Cordero, entonces yo le voy a ofrecer la sangre. Pero vino Abel y dijo: no, yo no le voy a ofrecer sangre de Cordero, yo le voy a ofrecer el fruto de los
de la tierra, frutas, hortalizas y granos, y eso le voy a dar, porque a mí me parece que con eso Dios tiene que sentirse satisfecho. ¿Y qué hacen las religiones hoy en día? La Biblia dice que nosotros necesitamos poner nuestra fe en Jesús. ¿Y qué dicen las religiones? Las religiones dicen: haz esto, haz aquello si te quieres salvar. Si te quieres salvar tienes que hacer esto otro, y si no haces esto te vas a condenar, y si no, y empiezan ellos a hacer su propia manera. Eso mismo es lo que pasó en el tiempo de Caín y Abel. Caín hizo las cosas a su manera, y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Algo parecido dice el libro de Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Hay camino, dice, que al hombre le parece, y esto no solo acerca de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro andar diario en este mundo, sino acerca también de la manera en que nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Sus propios caminos. Hoy en día, en nuestro tiempo, todavía hay de esa clase de personas como Caín en las congregaciones. ¿Y de qué? ¿Y cómo se presentan estas personas? Vienen disfrazados de religiosos, de hipocresía. ¿Por qué decimos que de hipocresía y de religiosos? Porque quieren adorar a Dios a su manera. Lo único que buscan es dar la apariencia de piedad, y la Biblia habla de ellos. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos vendrán este tipo de personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, que son, como dijéramos, son hipócritas. Eso es lo que Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo. Solo pretenden dar la apariencia, solo procuran agradarse ellos mismos. Sus sacrificios no son más que una simple actividad religiosa diseñada para cumplir con su propia voluntad. O sea, no están aquí para hacer lo que agrada a Dios, sino que es que así se me ocurre a mí. Y como que si un día yo le dijera aquí a leerme: vaya, mire hermano, a partir del próximo mes, cuando usted entre a la iglesia, va a entrar de rodillas, porque si no entra de rodillas, usted no está siendo reverente con Dios y no lo vamos a dejar entrar aquí. Y viene usted y dice: no, el pastor tiene razón, si es que delante de él hay que ser reverente. Así que el que no entra de rodillas, no entra, ¿verdad? Y empezamos nosotros a ingeniarnos cosas o inventar para agradarnos o para hacer nuestra propia voluntad. Quiero que vea conmigo qué dice la Biblia acerca de esto. Vaya primero a Marcos capítulo 7 versículo 6. Marcos 7, 6. Respondió él y les dijo a los fariseos. ¿Qué les dijo? Ahí está en pantalla, miren, Marcos 7, 6. Hipócritas, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios, mas su corazón. O sea, el Señor estaba diciendo: ustedes parece que de verdad creen en mí, parece que de verdad me aman, parece que de verdad quieren obedecerme, parece, o al menos así lo expresan, pero su corazón en realidad está lejos de mí. Hipocresía. Lucas capítulo 18 versículo 11, otro ejemplo. Lucas 18, 11 dice: y el fariseo puesto en pie, el fariseo, un religioso en el templo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Cómo era este fariseo del que Jesús estaba describiendo aquí? Hipócrita, diciéndole: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oraba consigo mismo, dice. Ahí está otro ejemplo de la hipocresía de la que estamos hablando, que hoy en día aún hay personas como esta que tienen obras o hacen obras solamente como un acto religioso para hacer y agradarse a ellos mismos. En Romanos capítulo 10 versículos 2 y 3, Romanos capítulo 10 versículos 2 y 3, vemos que Pablo dice acerca justamente de estas obras que no provienen de fe. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, es decir, que supuestamente quieren agradar a Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia, o sea, lo hacen sin conocimiento alguno. Es como que nosotros ahora, como que usted de repente en Semana Santa fuera de rodillas a hacer esas
penitencias y lo viéramos al hermano Antonio de por ahí vendado allá en la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia esa que hay allá por la tiendona? Ahí lo hacen, ¿verdad? El Calvario, ¿verdad que sí? Ya no sé, pero allá en Salvador, en Semana Santa usted ve que ahí anda la gente vendada de la cabeza y de rodillas y ahí le van poniendo cartones y ahí van haciendo penitencia. Imagínese uno de ustedes haciendo eso, conociendo la verdad. ¿Qué le diríamos nosotros? Bueno, y todo lo que conociste, todo lo que aprendiste, pues. Y entonces, pues, así le estaba diciendo Pablo, estos tienen celo, o sea, quieren agradar a Dios, pero no lo hacen conforme a ciencia, o sea, no lo hacen con conocimiento. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué dice? Eso es la religiosidad. Cuando yo ignoro la manera en que Dios quiere que lo agrade y yo hago mi propio camino, mis propios preceptos. Dice, no se han sujetado, a la justicia de Dios. Lo importante aquí no es hacer lo que a mí me parece correcto, sino hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, lo que a Dios le agrada, hermano. Eso es importante. Y también se pone como ejemplo, vámonos a Judas. Judas es el penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1 versículo 11. Solo tiene un capítulo, pero yo digo capítulo 1 para que no se me vaya a confundir. Judas versículo 11. Hablando siempre de los hipócritas, de los religiosos, de los que solamente hacen obras para agradarse a ellos mismos, Judas cita el ejemplo y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. O sea que se pone a Caín como ejemplo de un camino equivocado, de hacer las cosas a nuestra manera, no como Dios dice. Porque ese fue el error de Caín. Caín no hizo lo que Dios quería, Caín hizo lo que a él le dio la gana. Y por eso Caín se convierte, hermanos, en el primer apóstata. Y ahí, por favor, en su boletín haga la corrección, oye, porque ahí dice Abel fue el primer apóstata. Eso es un error de dedo. El primer apóstata fue Caín. O sea, el nombre es el equivocado, la afirmación es correcta, el nombre es el equivocado. Abel fue el primer hombre de fe, Caín fue el primer apóstata. ¿Por qué? Porque conociendo la voluntad de Dios, lo que debía de hacer para agradar a Dios, él se apartó de Dios e hizo lo que a él le dio la gana. Eso es ser un apóstata. Conocer la voluntad de Dios, y aún así lo que dice, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad pecáramos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si conociendo la voluntad de Dios yo sigo haciendo lo que me da la gana, soy un apóstata. Y eso fue Caín. Y decíamos entonces, la diferencia fue esa. Ahora, aquí viene un punto importante. ¿Por qué Caín no le creyó a Dios? Conociendo la voluntad de Dios no la hizo e hizo lo que le dio la gana y se apartó de él. ¿Por qué? ¿Y por qué Abel sí hizo lo que Dios le dijo? Aquí es donde nosotros llegamos a la conclusión que Abel era un escogido, mientras que Caín no lo era. Por eso Caín nunca tuvo fe. ¿Recuerda lo que dice la Biblia acerca de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Recuerda eso? ¿Qué había hecho Esaú para que Dios? La Biblia usa el término aborrecí. En realidad lo que Dios quiere indicarnos es que no eligió a Esaú, sino que él escogió a Jacob y a Esaú no lo escogió. Pero ¿por qué Dios no escogió a Esaú? Según la lógica que la Biblia nos presenta, recuerden ese pasaje, está en Romanos capítulo 9. ¿Por qué Dios escoge a Jacob? Que hace poquito hablamos de la vida de Jacob, decíamos que era un tipo pícaro, ¿verdad? Así cabal, ¿verdad? Gran perverso el Jacob. Pero Dios lo escogió a él. ¿Y por qué no escogió Dios a Esaú? ¿Qué respuesta nos da la Biblia? ¿Por qué? No fue por eso. ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Porque Él quiso. La respuesta, y lo invito a que lea el capítulo 9 de Romanos, ese es justamente el ejemplo que nos pone de la predestinación. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Tendré misericordia, dice, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero tú dices, si Dios es el que toma la decisión, entonces ¿por qué inculpa de pecado? Y Pablo responde, ¿quién eres tú
para que alterques con Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros, simples humanos, para ponernos a discutir con Dios y decirle: hey Señor, ¿y por qué a este no lo escogiste? ¿Acaso Dios tiene que darnos explicaciones de sus obras y de sus decisiones a nosotros? Desde luego que no. El punto es que vemos que Dios eligió, igual que Dios le da fe a quien Él quiere, para que crea en Él, para que le obedezca. A Abel le dio esa fe, a Caín no. Por eso Caín no creyó, no obedeció, se apartó de Él, conociendo su voluntad. Y vuelvo a la idea con la que comenzamos este punto, en el versículo 4 de Hebreos, donde dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, Abel presentó un sacrificio verdadero, por la fe. Lo siguiente que hizo Abel, es que obtuvo justicia verdadera. Veamos lo que dice siempre Hebreos, continuemos leyendo. Por lo cual, en vista de que él ofreció un sacrificio correcto, el sacrificio verdadero, por lo cual alcanzó testimonio de, ¿qué dice? De que era justo. Y cuando dice que alcanzó testimonio de que era justo, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Dios lo consideró un hombre justo. Aquí la pregunta puede ser: hermano, entonces seguramente Abel era mejor que Caín, era mejor persona. Podríamos decir lo mismo de Jacob y Esaú. Entonces seguramente Jacob era mejor persona que Esaú, pero por todo lo que conocimos de la vida de Jacob, nos damos cuenta que Jacob era peor persona que su hermano Esaú, porque el de las trampas, ¿quién era? Era el Jacob. Todo eran puros trances, transero y medio. Todo lo hacía a través de truhanerías y ese tipo de cosas, pero a él lo escogió Dios. Y en el caso de Abel, lo único que hizo para alcanzar ese privilegio de ser considerado un hombre justo delante de Dios es que actuó en fe. Eso es importante. Recuerde que una de las ideas sobresalientes de la carta a los hebreos es que el justo por la fe vivirá. Abel fue agradable a Dios por su fe. Esa fe que Dios le dio, esa fe que lo hizo a él actuar y hacer que agradara a Dios. Eso cambia todo en la relación de un hombre con Dios, la fe. No es cuán buenos seamos, sino en cuánto confiamos en Dios, qué tanta confianza hemos depositado en Dios. Vea conmigo en Gálatas capítulo 3 versículo 6, ahí está otra referencia a esto. Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice así, déjeme que lo encuentre. 3:6. Así Abraham creyó a Dios y también le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado a Abraham por justicia? Su fe. Lo mismo que Abel, porque la fe, mis hermanos, la fe en Dios hace toda la diferencia en nuestra relación con Él. Y vuelvo a ponerles el ejemplo, o más bien vuelvo a recordar el ejemplo de Mateo 7, de aquellos hombres que hablaron lenguas, que echaron fuera demonios y que hicieron milagros, pero no lo hicieron con fe. Por eso nunca les contó. Cuando nosotros hacemos las cosas con fe, con la fe que agrada a Dios, entonces lo que hagamos es agradable. Abel les dijo: no fue mejor persona que su hermano Caín, simplemente tuvo fe y fue obediente. Esa fe lo llevó a él a ser obediente, mientras que Caín fue un hombre incrédulo y desobediente. Esa fe es la que hace que Dios haga cosas a favor nuestro. Esa fe es la que mueve la mano de Dios para declararnos justos. Dice la Biblia: justificados pues por la fe. ¿Recuerda eso en Romanos? Justificados pues por la fe tenemos paz. Entonces es la fe la que mueve a Dios a declararnos justos delante de Él, no nuestras obras. No somos justificados por nuestras obras, sino por nuestra fe. Esa fe verdadera que también se pone de manifiesto cuando usted y yo somos obedientes, porque no podemos decir que tenemos fe en Dios y seguimos siendo desobedientes durante toda nuestra vida. Veamos lo que dice Santiago acerca de esto. Santiago 2:14 y 17.
Santiago 2, 14 y 17. Hermanos míos, pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es lógica, no. O sea, si dice que tiene fe, sus obras tienen que evidenciarlo. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, es una fe estéril, es una fe vana, es una fe que no produce ningún resultado. La fe y las obras jamás se pueden separar. Le voy a recordar las palabras que le dije hace un rato. Se pueden tener obras y se pueden hacer obras sin tener fe, pero no se puede tener fe sin obras. O sea, no puede haber una persona que diga yo sí creo en Dios, pero sus obras no lo demuestran. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Como quien dice, si dice que es cristiano, debe hablar como cristiano, debe andar como cristiano, debe pensar como cristiano. Pero si camina como un gentil, si habla como un gentil y si piensa como un gentil, aunque diga que es cristiano, porque esa fe no podrá salvarle. Entonces, Caín, igual que muchos religiosos, igual que los demonios, creía en Dios. Y esto es interesante. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Dios? ¿Y ese creer en Dios los hace salvos automáticamente? ¿Aló? Porque si así es la cosa, entonces los demonios son salvos también. ¿Por qué digo que los demonios son salvos? Porque la Biblia afirma que los demonios creen en Dios y tiemblan. Veámoslo ahí en Santiago también, ahí estábamos. Santiago 2, versículo 20, 21. Del 20 al 22 leamos. Mas quiere saber, hombre vano, le está hablando al hombre vano. ¿Quién es el hombre vano? El hombre que no es nada. ¿Quiere saber que la fe sin obras es muerta? Le pregunta. ¿Acaso no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y lea el versículo 19. Tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces el simple hecho de creer en Dios, como puede creer mucha gente, voy a decirlo así, no todo el mundo, porque no todo el mundo cree en Dios, de que existe, no hace a las personas salvas. Porque Caín, le pregunto yo, ¿Caín creía en Dios o no creía en Dios, hermanos? ¿Sí o no? Pero ¿hacía lo que a Dios le agradaba o lo que a él le daba la gana? ¿Y usted qué hace? Pero cree en Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer en Dios y obedecerle y creer en Dios y hacer lo que me da la gana? Los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan, y no por eso son salvos. La fe verdadera debe de ir acompañada de las obras. Y eso es lo que pone el ejemplo ahí, del versículo 20 en adelante. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Acaso no fue Abraham justificado por las obras juntamente con su fe? Es decir, Abraham le creyó a Dios, sí, pero cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito, Abraham no se lo negó. Abraham actuó por la fe y le creyó a Dios e iba a hacer lo que Dios le había mandado, hasta que Dios lo detuvo. Pero Abraham le creyó a Dios. Entonces, Santiago no nos está diciendo que la salvación es por obras. Santiago solamente nos está enseñando que nuestra salvación se pone de manifiesto, nuestra fe se pone de manifiesto cuando nuestras obras dan evidencia de ello. Si nuestras obras no demuestran que hemos creído en Dios, nuestra fe puede ser una fe falsa, como la que tienen los demonios. Una fe genuina es aquella que está acompañada de obras. Dice Efesios capítulo 2, vea por favor Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados porque somos hechura suya, dice,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué, mis hermanos? Entonces, ¿acaso no se tienen que notar nuestras buenas obras si de verdad somos hijos de Dios? ¿Se deben notar o no se deben notar? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando les dijo: ustedes son la luz del mundo? Una luz asentada, dice, una luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los hombres. Así alumbre, dice, vuestras buenas obras, dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. Así dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, si no me equivoco. Así alumbren vuestras buenas obras. Entonces fuimos creados para buenas obras. La fe debe de ponerse de manifiesto con nuestras obras. Por eso Abel alcanzó un testimonio verdadero como un hombre justo, porque su fe lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Usted y yo, si decimos creer en Dios, nuestra fe también debe de llevarnos a hacer la voluntad de Dios, no lo que nosotros decimos, no lo que nosotros creemos, no lo que a mí me da la gana, porque de eso hay muchos evangélicos hoy en día. ¿Por qué se van los evangélicos hoy de iglesia en iglesia, esos que tienen unción de rana? ¿Por qué se van de las iglesias? ¿No sabe usted? ¿No conoce a ninguno? No me va a decir: yo nunca me he ido, hermano, aquí he estado desde que conozco al Señor. ¿Pero por qué se van los que se van? Ay, es que tuve un problema con fulano y tal. Porque todo el tiempo andan buscando sentirse bien. Porque todo el tiempo andan buscando que la gente haga lo que ellos quieren. Todo el tiempo andan creyendo que las iglesias están para hacerlos sentir bien a ellos. Y si el día que ya no se sienten bien, se van a otra iglesia. Y a otra iglesia van a contar: no, es que en esa iglesia hay muchos problemas. Lo que no saben es que con ese individuo van los problemas. Entonces, hoy en día hay muchos religiosos que van a las iglesias no buscando hacer la voluntad de Dios, sino buscando agradarse a sí mismos. Eso no es vivir por fe. Abel dice que el justo por su fe, pero la fe es obediencia. Obediencia no a lo que yo quiero, obediencia a Dios. Pero hoy hay mucho, bueno, yo conozco iglesias en que hay miembros que creen que porque dan el diezmo tienen el derecho a decirle al pastor lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y hasta de qué debe predicar. Yo conozco iglesias donde hacen eso. Iglesias donde no, que este pastor, no, traigan nosotros. Y mandan, tráiganme otro que este no nos gusta. Dice cosas ahí muy feas, muy golpeadas. Entonces hay miembros que hacen eso porque andan buscando agradarse a ellos mismos. Terminemos esto. La tercera cosa que Abel nos enseña, y es que él, dijimos, lo primero, ofreció un sacrificio verdadero. Luego él tuvo una justicia verdadera que alcanzó por su obediencia. Y lo tercero es que tiene un testimonio verdadero, porque Abel, aún después de muerto, nos sigue hablando. Y termina diciendo el versículo 4 ahí de Hebreos. Veámoslo. Dando Dios testimonio, dice, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Fíjese que Abel no habló solo una vez. Abel habló en un par de ocasiones después de muerto. Génesis capítulo 4 siempre, versículo 10. Veamos la primera vez que Abel habló después de muerto. Dice Génesis 4:10. Cuando Dios, después que Caín mató a su hermano, Dios habla con Caín y le dice, en el versículo 9, voy a leer el 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. No sabía Caín dónde estaba su hermano. ¿Sabía o no sabía dónde estaba? Si lo había matado, pues, ¿cómo no iba a saber? ¿Soy yo acaso? ¿Qué le dice? Hermano, ¿qué respuesta es esa para Dios? Usted le respondería así a Dios. No, examine lo que estaba pasando. Dios sabía lo que él había hecho. Dios le pregunta: Caín, ¿y tu hermano? Ve, yo qué sé. ¿Acaso yo soy la niñera de él, pues? Si vos lo mataste, sinvergüenza. ¿Acaso no le iba a decir Dios eso a Caín? Qué bárbaro. Pero ahí vemos lo que le digo. Este era un hombre que no tenía fe. Este no era un escogido. Por eso actuaba de esa manera, soberbio. Versículo 10. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? Le dice: oiga, la voz de la sangre ¿de quién? De tu hermano. ¿Clama a quién? Dice: clama a mí desde la tierra. O sea que Abel, después de muerto,
¿Estaba hablando o no estaba hablando? Les pregunto, hermano, ¿estaba hablando o no estaba hablando? La Biblia dice que sí. Clamaba la sangre de Abel, clamaba a Dios, haz justicia. Y Dios le hizo justicia, porque el relato dice lo que Dios hizo con Caín por este pecado, por ser el primer homicida sobre la tierra. Pero ahí Abel estaba hablando, pero no solo ahí. Luego, Abel, esa fue la primera vez que Abel habla después de muerto. Sin embargo, a lo que el pasaje de Hebreos 4 hace referencia cuando dice que Abel, aún muerto, habla por ellas, está hablando del testimonio de Abel, del ejemplo que Abel nos da a todas las generaciones posteriores a su existencia. Todos los que hemos vivido después de Abel y conocemos el testimonio de Abel, ahora podemos decir, él nos deja un mensaje. El mensaje que la carta a los hebreos nos transmite: el justo por su fe vivirá, porque Abel lo que hizo fue creerle a Dios. Creyó a Dios, fue obediente a Dios. No fue una persona perfecta, pero obedeció a Dios. Así nosotros también tenemos que aprender que la única forma en que nosotros podemos llegar a Dios no es a través de nuestros propios caminos, sino como Dios dice. Nosotros debemos de llegar a Dios por fe. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La única manera en que el hombre puede agradar a Dios es por la fe. Decíamos la semana pasada que sin fe es imposible agradar a Dios. Es el único camino para agradarle, la fe. Y Abel fue un hombre de fe. El hombre también debe, Abel nos da el ejemplo y nos habla y nos enseña que el hombre debe aceptar y obedecer la voluntad divina por encima de la razón y de su propia voluntad. Porque cuando nosotros empezamos a razonar las cosas, no, hombre, es que Dios no tiene razón en esto, Dios se equivoca en otro. ¿No escuchó usted el comentario del expresidente Mauricio Funes, hoy que se murió ese señor don Hato Asbun? ¿No lo leyeron? Ahí salieron y publicaron que don Mauricio Funes le decía a la justicia divina que cómo es posible que la justicia divina se lleve a hombres tan buenos, dijo, y deje a otros tan malos como él. Eso dijo el sinvergüenza, cuestionando a Dios de por qué se llevó al señor este Hato y no se llevó a los de Arena. Eso es lo que estaba diciendo él, con que no se lo ha llevado a él. Y no es que yo tenga color, lo que estoy diciendo es, sale a cuestionar él de por qué se murió este señor. Y a él que le importa, si él ni cree en Dios. Nosotros tenemos que aprender a obedecer la voluntad divina por encima de la razón y de nuestra voluntad. No estamos aquí para hacer lo que nos da la gana. Fuimos creados para gloria y alabanza de Dios. Es decir, fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Y esos son los mensajes que Abel nos deja con su vida y con su testimonio. Y aún muerto, habla por ellas. Entonces, ahora, aquí hay algo interesante. Fíjese que ahí en su boletín hay una ilustración. Hay una ilustración, una anécdota. Ahí se la quiero leer para que usted entienda de esto, porque también esto tiene que ver con el legado que nos dejó Abel. Dice que un hombre llamado James Moffat escribió: la muerte nunca es la última palabra de un hombre justo. La muerte no es lo último que dice. Cuando un hombre deja este mundo, sea justo o injusto, deja algo aquí. Y yo le he puesto entre paréntesis un legado. Puede dejar algo que crezca y se expanda como un cáncer o un veneno, o puede dejar algo como una fragancia de un perfume o el florecimiento de una belleza que permea la atmósfera con bendición. Es decir, que el hombre deja el mundo o como Pablo o como Nerón. Para los que no conocieron a Nerón, fue un emperador romano que llevó a cabo una terrible matanza en contra de los cristianos. Entonces ese hombre seguramente debe de estar en el infierno, y por eso es que el escritor lo cita a él. O sea, y Pablo fue un tremendo misionero, un hombre de Dios. Entonces nosotros hablamos de Pablo y decimos, wow, qué hombre el apóstol Pablo, pero pensamos en Nerón y por eso le ponen Nerón a los perros. Por él, por lo desgraciado que era. Entonces, ahí usted dice, bueno, imagínese que este hombre tiene tanta fama que a los chuchos les ponen Nerón.
¿Cuál fue el legado que este hombre dejó? La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 1, Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y termina diciendo ahí la ilustración que tenemos: los muertos narran historias, no están callados, aún hablan a quienes las oigan. Cuando usted y yo nos vayamos de esta vida, algo se va a decir de nosotros. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Algo van a decir de usted y de mí. ¿Qué irán a decir de usted? Al fin se murió ese hipócrita. ¿Qué irán a decir de usted? ¿Cuánto vamos a extrañar al hermano Edilberto? Ay, sí. No, quien sea usted, piense en usted, ¿qué van a decir de usted? Porque Abel, aún muerto, dice. ¿Y por qué habla? Por su testimonio. Abel habla porque fue un hombre que le creyó a Dios, hizo la voluntad de Dios. Abel nos está diciendo hoy en día: el justo por su fe vivirá. Eso nos dice Abel. Y si Abel nos da ese testimonio y Dios nos lo pone como ejemplo a él, nosotros, si queremos agradar a Dios, también debemos aprender de Abel y seguir su ejemplo. Lo único que agrada a Dios es la fe, es hacer su voluntad, no lo que nosotros queremos, sino lo que a Dios le agrada. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga, hermanos. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de Abel, gracias por el testimonio de Abel, que aún después de mucho... Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú